empezar este episodio. Un bebé de 6 meses puede llegar a despertarse hasta 3 veces durante la noche y esto es totalmente normal. Y a esto le vamos a sumar quizás una mamá que se levanta a las 8 de la mañana a revisar su correo electrónico, a organizarlo todo o a emprender. Y ella no ha dormido nada durante toda la noche, aunque parezca que sí. Bienvenidos a este episodio que estamos muy contentas de hablar de este tema que es un temazo para las mamás y para la maternidad, que es el sueño. Hoy tenemos una invitada de lujo, Marilyn, de Es Hora de Dormir, emprendedora, mamá de dos y hashtag del más allá. Así que estamos muy contentas con este tema. Bienvenida, Marilyn. Ay, gracias, chicas, por la Gracias por estar aquí. invitación. Que bueno, nos encantaría, más que la presentación que pueda hacer yo, que te presentes tú y le cuentes a esa persona que nos está ahí escuchando un poquito quién es Marilyn. Buenísimo. Bueno, yo soy asesora de sueño infantil desde hace ya casi 5 años. Soy mamá de dos, vale aclarar. De hecho, me convertí en asesora con mi primera maternidad, con mi primer hijo. Él tenía, bueno, los primeros mesecitos como todo, ¿no? Es nuevo, es tu primer bebé, es todo como muy incierto. El niño no descansaba muy bien, o yo creía que no descansaba bien, porque es verdad que en ese momento yo creo que no había tanta información del sueño como hoy día, ¿no? Mm. Entonces, claro, y mis expectativas a lo mejor eran muy altas y nada, yo tenía un niño, bueno, sí es verdad que lloraba un montón, que las tardes llanto, llanto, la noche llanto, llanto. Y bueno, una amiga me regala un curso de sueño y lo hago y digo, no, o sea, ¿qué es esto? Es mágica, o sea, es magia total. Y bueno, empecé a hacer tres cositas y el niño me empezaba a dormir mejor. Tenía un niño mucho más alegre, menos lloroso. Y bueno, y ahí me obsesiono con el tema, ¿no? Me vuelvo a estas mamás súper disciplinadas en casa, muy rígida con la siesta, rígida con la noche, con las rutinas, con todo. Y luego me transformo además en la mamá que quiere ayudar a todas las mamás en mi entorno. Entonces, bueno, yo trabajaba, tenía un trabajo ahí como, bueno, de oficina, corporativo. Yo soy ingeniera como primera profesión. Y nada, pues ahí empiezo como, bueno, a buscar, a explorar otras cosas. Y bueno, me encantaba tanto el tema que decido estudiarlo. Lo estudio, me certifico, fue una formación de casi unos 6 meses. Y bueno, y lo hago realidad. O sea, mi hijo nació en julio y yo creo que fue en enero él nació en julio del 19 y en enero del 20 yo estaba abriendo mi cuenta de Es Hora de Dormir. Ahí pues creando un poco, bueno, tips, así, bueno, haciéndolo un poco como lo que yo me hubiera gustado haber leído en su momento en Instagram. Y bueno, y de ahí ya la historia para adelante. O sea, me convierto en asesora de sueño. Luego también creo mi academia para formar otras asesoras de sueño, porque la realidad es que yo no me sentí tan cómoda con la formación que yo tuve. O sea, me gustó, por supuesto, me abrió las puertas a un mundo increíble, pero sí es cierto que me di cuenta que no te formaba tanto para la nueva maternidad, ¿no? Para esta crianza respetuosa de la que todos hablamos, la misma crianza que yo quería para mi hijo y quiero para mis dos hijos. Y claro, sentí que algo más faltaba. Conozco a mi socia, Marian, y las dos compartíamos misma filosofía de crianza. Nos pasó un poco lo mismo con nuestra certificación, que la hicimos cada una en sitios distintos, y creamos ASBI Academia, ¿no? Que es una academia donde formamos asesoras de sueño que quieren tener un trabajo con un verdadero propósito, pero además ser asesoras desde un enfoque mucho más respetuoso, ¿no? Más gentil con la familia y con el bebé. Y bueno, y luego más adelante con la misma Marian, pues también creo Asby Moms, que ustedes me ayudaron, chicas, a crear toda la marca, que es preciosa, estamos enamoradas, que bueno, es una plataforma donde creamos ahí comunidad, ¿no? Es una red de apoyo para todas las madres que quieren trabajar no solamente el sueño, sino otros aspectos de la maternidad. Qué bonito, Marilyn. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Model Founders. No podemos continuar el episodio sin antes, bueno, presentarnos. Nosotras, yo soy Daniela Pla y Gabriela Suárez, conocida como Cosas que Pasan. Gracias a nuestros patrocinantes FGN Company, que hace posible que estemos aquí. Así que si tú tienes un proyecto, un podcast, sabes dónde llamar. A Mimi Crafter por el merch, a Mafe Beauty, que nos ha puesto así de guapas, y por supuesto a Petit Tabú, nuestra tienda de confianza de productos infantiles, de niños, bebés. De más está decir que nosotras hemos ido muchísimas veces a Somos Petit Tabú, compradoras fieles. total, clientas fijas de Petit Tabú. Es una tienda especializada y recibes una atención totalmente especializada, una tienda física aquí en Madrid, pero también es una tienda online. Y puedes crear tu lista de nacimiento que puedes conseguir de nuevo, luego un 10% de cashback. Así que muchísimas gracias a todos los patrocinantes. Ahora sí podemos continuar. Súper.
Mira, a mí me parece súper interesante, Mari. Yo tengo que aceptar que me he obsesionado por tu culpa. Esto es tu culpa y solamente tu culpa. Yo estoy un poco obsesionada con el Sí, tema del yo lo sueño. confirmo. Yo estoy un poco obsesionada, pero te voy a decir una cosa porque dijiste algo que me encantó, porque es que funciona. Claro, Claro, es claro. que cuando tú empiezas como a cambiar en la rutina, que yo creo que esto con la vida, ¿no? De repente el que va a hacer ejercicio hace tres cosas y dice, ah, bueno, claro, es que aquí hay un cambio, ¿no? Pero mira, me encantaría saber, Mari, bueno, cómo ha sido todo este ecosistema de pasar de una necesidad que tú tuviste a, bueno, ahora emprendo y monto como una empresa, al mismo tiempo estabas en posparto. O sea, claro, un poco esa historia, quizás a la mujer que nos está escuchando, que está perdida quizás en el posparto, bueno, o no, pero que dice, ¿será que yo vuelvo a hacer un poco la de antes o no? Esa historia. Sí, 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 sí. Bueno, nada, yo soy ingeniera de profesión, tenía un trabajo pues, corporativo que me da mucha estabilidad, pero es verdad que yo siempre, sí, o sea, tenía como ganas de emprender toda mi vida, ¿no? Porque bueno, vengo de una familia de emprendedores, de negocio, bueno, siempre tuve ese gusanito. Y bueno, siempre estuve en búsqueda de algunas cositas. El mundo corporativo, debo decir que también me encanta, o sea, vengo de allí, estuve ahí por lo menos unos 10, 12 años en el mundo corporativo, tanto en Venezuela como aquí en España y me encanta también la estabilidad que te da, pero bueno, siempre tenía eso allí. Entonces, bueno, sí es verdad que consigo además algo que me iba a dar un trabajo con propósito, que eso me parece también que es muy bonito, ¿no? Porque es un trabajo que, por un lado, pues qué bueno que te puede lucrar, porque evidentemente Claro. necesitamos vivir de algo, pero por otro lado estás ayudando, ¿no? Y yo quería que las madres sintieran pues eso que sentí yo cuando yo vi que mi hijo podía dormir, que decía, bueno, ok, obviamente hay que manejar expectativas reales, ¿no? Tú lo dijiste también antes, que un bebé puede despertar hasta 3 veces con 6 meses y es normal. Y que una mamá lo sepa, creo que le hace ver la maternidad también como diferente. O sea, no es lo mismo que tú llegues con tu primer hijo y dices, bueno, este niño se está despertando tantas veces que pasa a que alguien te guíe, te oriente, te diga, tu hijo está despertando y es normal porque le está pasando esto y esto y esto. Tener como Entonces, No, información, y, ¿no? claro, la y ir generando información. los patrones propios de tu hijo, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, eso al final, pues yo sentía de que qué bonito poder compartir eso con las madres, darle esa tranquilidad de que lo que están viviendo es normal y además darles herramientas para que lo puedan mejorar, porque por supuesto que todo es mejorable. Sí. Entonces, bueno, sí, yo hubo un momento en donde compaginé la ingeniería, ¿no? Yo, estando de baja de maternidad, empecé a estudiar lo del sueño infantil, luego me reincorporo al trabajo, como era necesario, ¿no? En ese momento me reincorporo, yo sigo estudiando y claro, llegó un punto en donde, bueno, digo, ¿qué hago ya con esto? Ya lo estudié, pero bueno, quiero ejecutarlo, ¿no? Tenía mi cuenta en Instagram y bueno, y empecé, ¿no? A capturar las primeras mami y lo que hacía era, por el día trabajaba de ingeniería y en la noche, o sea, dormía a mi hijo súper temprano, porque bueno, había que seguir la rutina. Yo lo acostaba a 6:30 de la tarde, o sea, era la loca, la mamá loca, que acostaba a ese niño muy temprano. 6:30 de la tarde ese niño estaba durmiendo y yo a las 7, ¡Seis y 6:30 media! de la tarde. No. Si Buenísimo. Lucas se duerme como a las 9, Bueno, 10. luego hablamos. No, era divino porque, claro, dices, ya va, pero hay un mundo más allá. O sea, puedo acostar al niño, 100%. puedo seguir Claro, estudiando, puedo seguir trabajando si quiero, sí, puedo cenar con mi marido, o sea, sí. y no, entonces, claro, digo, claro que se puede, ¿no? Y a las 6:30 yo lo acostaba y yo a las 7 ya estaba haciendo mis primeras consultas. Entonces, claro, en el día ingeniera, en la noche asesora de sueño. Y luego los fines de semana, el sábado, hacía a lo mejor un curso, cada 2, cada 3 sábados, un curso con varias mami. Y así poquito a poco fui llevándolo hasta que llegó el momento que tuve que tomar la decisión, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, en aquel momento, cuando estabas compaginando como tus dos vidas profesionales, ¿no? Tu parte emprendedora y tu trabajo corporativo, ahí ya tú mentalmente, tu foco era, no, a mí lo que me gusta es esto, o estabas allí todavía dividida. Yo estaba Ok, dividida porque además son mundos muy diferentes. O sea, total. es que les digo, en mi mundo corporativo me gustaba muchísimo. O sea, Claro. lo que yo ejercía me gustaba. Pero también es verdad que estaba disfrutando, o sea, algo que tenía un propósito, estaba ayudando a madres, oye, a llevar mejor la maternidad y encima estaba viendo que, oye, aquí había algo, ¿no? Obviamente tuve que pasar una temporada estabilizando es hora de dormir, ¿no? Sí. Viendo hasta dónde lo podía llevar para ver si en algún momento podía dejar la ingeniería. Ujú. ¿No? Pero yo realmente tomo la decisión en un momento donde, bueno, una disyuntiva, ¿no? Laboral, evidentemente van pasando el tiempo, estaba ascendiendo, la pandemia a mí me ayudó mucho porque yo venía de un trabajo que me obligaba a viajar un montón.
incluso hacer viajes fuera de Europa, ¿no? Tener Claro. que ir incluso a Latinoamérica. Y yo decía, ok, estoy con un niño, no me imagino tenerme que ir a Latinoamérica 15 días sin mi niño. O sea, ya hubo un momento en donde pasó la pandemia y ahí me replanteo las cosas, ¿no? Me ofrecen un ascenso, el trabajo empieza a aumentar muchísimo más, tengo más responsabilidades y se empieza a hablar de que tienes que viajar. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ok, Marilyn decía, Dios mío ¿qué de mi hago? ¿Qué vida. hago? ¿No? Y ya ahora dormir ya tenía 2 años, o sea, yo ya tenía una buena base de mamás, o sea, yo tenía eso ya bastante consolidado. Y nada, saco mis números y digo, ya va, si yo le estoy dedicando mucho menos a hora de dormir y estoy ganando lo mismo como ingeniera, creo que las cuentas son claras. O sea, creo que ya llegó O un punto. dedicarle un poco más, ¿no? Claro, cuando le dediqué más, y además puedo hacer crecer, porque tenía también la intención de que es hora de Que dormir, creciera. claro, creciera, llevarlo a otros proyectos. Y ahí fue donde tomo la decisión y digo, bueno, me encanta esto que estoy haciendo también, en el mundo corporativo me gusta, pero creo que esto me aporta mucho más. Ujú. Y hoy, Mari, por ejemplo, ahorita que estás hablando como de ese tema, ¿sientes que en esta transición, claro, Marilyn fue cambiando, porque la versión de corporativo, quizás hoy la versión de corporativo no está y está otra versión, o sea, como en esta transición, Mari como mujer también, porque te sientes como un poco, no sé si la palabra es perdida, pero vas como un poco, claro, ¿qué le dices también a esa mamá que está entre corporativo, volvió al trabajo, no sabe si emprender, está como en esa disyuntiva? Claro, yo me tomé un tiempo y yo creo que toda la que esté en eso, que se tiene que tomar el tiempo. Yo creo que emprender no es para todos, No. sinceramente. O sea, y es válido decir, yo me quiero quedar en el mundo corporativo y es válido decir, no, yo quiero ser emprendedora toda mi vida. Y es Claro. válido emprender, equivocarte y decir, no, yo regreso al corporativo. También es súper válido, ¿no? Pero yo es verdad bueno, me traje del corporativo muchas enseñanzas, o sea, ser bastante organizada, Ujú. muy disciplinada, o sea, eso, o sea, yo traté de De ejecutarlo llevarlo. en mi casa, o sea, porque yo estoy en mi casa, yo trabajo en mi casa, tengo mi ordenador allí y yo traté de ponerme un horario, porque claro, cuando emprendes es que, o sea, no hay horario, no hay Claro. horario, ¿no? Tu cabeza siempre está pensando en tus proyectos. Sí. Entonces, bueno, me tocó ponerme un horario, ponerme disciplinada, o sea, intentar pues llevar ese esquema corporativo a lo que yo hago hoy día, porque Sí. también si tú quieres pensar en emprender y ir hacia arriba, ¿no? Tienes que pensar, bueno, en grande. O sea, tienes que pensar como que, bueno, si yo quiero trabajar en una empresa como la que trabajaba, pues bueno, me lo tengo que montar así. Claro. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que eso es muy bonito porque, bueno, también me siento muy identificada contigo, Mari, porque realmente yo también vengo de corporativo, yo estaba como súper feliz en corporativo y por circunstancias de la vida, pues me tocó emprender estando embarazada. Y claro, y el emprendimiento, como tú dices, no es para todo el mundo, más, no sé, yo pasé casi 14 años en estructura, Ya un estabilidad, montón de tiempo. claro, y eso Claro. es en Eso. cobrar El último de último, mes y ya está. En cambio, el emprendimiento tiene otras, otros ejes. sí, otros Sí. problemas, ¿no? O sea, Ujú. pero sí es cierto que yo estoy sintiendo que quizás la maternidad se puede ajustar de una manera distinta cuando emprendes. ¿Tú piensas que es así o que sin duda, bueno, no sé? Totalmente, totalmente. Lo veo no solamente desde mi ejemplo y el de mi socia, que las dos tenemos una historia similar, sino de todas las mamis que están pasando por nuestra academia. De hecho, el porcentaje más alto de mujeres que entran a la academia para ser asesoras de sueño son madres. Son madres que tuvieron una experiencia positiva y ven esto, lo mismo que yo, ¿no? Un trabajo con propósito, algo bonito, quiero cambiarle la vida a otra familia. Y también son madres que están pensando en tener un trabajo que les permita conciliar. Oye, Que mira, a es lo que, mejor claro, actualmente tienen un trabajo, por decir, fijo o sí, tal. ujú, Ajá. y están pensando un poco en lo mismo. Digo, oye, que un poco, bueno, lo que estábamos conversando antes tras cámara, ¿no? O sea, tienes boca, mano, pie tu bebé, ¿qué haces? O sea, o sea, pides permiso una vez, pero no puedes pedir permiso toda la semana, Total, ¿no? Y mandas a tu niño a la escuelita, pues, con una piretal y ya está. sí. Entonces, este trabajo, al final, como cualquier otro emprendimiento, te da flexibilidad. O Ujú. sea, otra cosa es bueno, cuando uno es emprendedora, ser emprendedora tampoco lo vamos a romantizar. O sea, No, 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 no. obviamente tiene, como decías tú, Gaby, muchos ejes, hay muchas cosas ahí, altibajos, pero te da flexibilidad, que a la hora de ser mamá, tener un bebé, tú dices, bueno, déjame organizar aquí mi tiempo. Y dices, bueno, mira, no trabajaré en el día, pero cuando se duerma, pues bueno, trabajaré en la Tocará. noche, ¿no? Buscas Sí. allí la manera. ¿Y cuál ha sido como un reto importante o sientes que, bueno, reto, barrera, que hayas como encontrado en este momento del emprendimiento mientras eres mamá? Porque claro, fuiste
O sea, tú emprendiste cuando tenías a tu bebé, a tu Ya primer contigo. bebé, ya contigo, pero luego continuaste ese crecimiento de tu proyecto, pero tuviste una segunda bebé. Ujú. Entonces, ¿hay algún reto que tú dijeras, oye, esto pasé por esto, fue difícil, lo superé porque, bueno, te tenemos aquí, pero Sí. no sé si hay algo que quieras Totalmente, compartir? totalmente. Sí, un poco lo que les decía ahora de emprender, que ustedes lo saben perfectamente. O sea, cuando uno emprende, darte de baja no es lo mismo darte de baja en el corporativo que tú dices, bueno, estoy tranquila y 4 estoy bien. meses mínimo, o Claro, sea, por lo menos tú 16 semanas, más las del papá, más no sé qué. Pero no, no, o sea, aquí cuando eres emprendedora, bueno, te tomarás ahí las primeras semanas, pero es que tienes que seguir facturando. sí, Entonces, eso es, ¿no? O sea, evidentemente, si te lo montas bien y te lo organizas bien, pues sí que te permites más flexibilidad y tal, pero sí es verdad que es un reto, un reto. Y efectivamente yo, mis proyectos, bueno, mi primer proyecto es Hora de Dormir, lo lancé con Mateo muy chiquitito, pero mi segundo proyecto más grande, que es la academia, lo monté con embarazada, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo trato de buscarme un equipo, o sea, cuando yo salgo embarazada, que mi esposo y yo lo organizamos, o sea, lo planificamos, digo, ajá, ya va, es hora de dormir solo. O sea, si yo tengo ahora la bebé, yo creo que sola no puedo. O sea, bueno, me fui montando equipo y así hasta que conozco a Marian, mi socia. O sea, un café aquí, un café allá. Y yo le digo a ella, mira, Marian, yo quisiera montar algo así, ¿no? Quisiera una academia. Ella me dice, sí, yo también quiero. Las dos empezábamos a compartir visión. Estábamos así, sí, pero yo todavía no estaba embarazada. Y como al tercer café, yo sabía que yo estaba embarazada y ella fue la primera persona a la que yo le dije, estoy embarazada. O sea, yo tuve la prueba, yo creo que esa misma semana me reúno con ella, o sea, no se lo había dicho ni a mi mamá. Yo le Ay, digo, mira, sí, imagínate. sí, sí, o sea, así fue, le digo, mira, sí estoy embarazada y yo quiero montar esto, vamos a montarlo, pero lo tenemos que montar ahora, porque es ahora o no sé cuándo, ¿no? Porque claro, después uno no sabe cómo te pilla la segunda maternidad ni nada. por supuesto. Digo, es ahora. Y bueno, y así fue, ¿no? Y ahí creamos la academia, Asby Academia. Pues mira, a mí de verdad que me parece una historia, bueno, aparte me siento súper identificada con nosotras. Es cierto que yo sí tengo como una historia distinta porque vengo un poco más de emprender y de estar con marcas desde cero que del corporativo. Pero sin duda, bueno, que siempre lo sacamos como en conversaciones, la flexibilidad que te da cuando te conviertes en mamá, yo creo que no tiene precio, o sea, como el poder estar. Y bueno, volviendo como al inicio que te había dicho, yo estoy obsesionada con este tema, Marilyn, o sea, pero todos los días de mi vida, de verdad. Em, Cuéntame también para que la gente pueda entender, porque aquí hay mucha gente también que es un poco incrédula con este tema, ¿no? Como, bueno, si haces tres cosas, eso no va a cambiar. Eso, o de repente otras generaciones que dicen, antes no existía eso y ustedes igual dormían igual, ¿sabes? Mm. Como, ¿cuándo empieza esto, no? O sea, ¿cuándo empiezan como a estudiar esta ciencia? ¿Cómo lo descubren? Yo siento, por ejemplo, mi hermana, mis sobrinos tienen 5 y 6 y lo Que que no es acabas de decir, tanto, que no, no es no son tan tanto, eso fue grandes. ayer y esta información no estaba como está hoy en día, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza un poco esto a ser Es como un así. boom? Es así. Mira, yo creo que, o sea, realmente, Estados Unidos, en Nueva Zelanda y Australia son los pioneros. Lo que pasa es que, claro, tarda un poco en llegar a, bueno, como nuestro idioma, ¿no? Claro. Y a España tarda un poco más. Latinoamérica llegó un poquito antes. Pero aquí en España tarda un poquito más y efectivamente tiene algo así como unos 5 o 6 años que arranca el boom. Que es poco. Sí, que también se crea como una escuela en Latinoamérica. Ujú. Fue una de las primeras escuelas que era una representación de una escuela en Estados Unidos, pero en español. Y ahí salen las primeras asesoras. De hecho, la asesora con la que yo tuve ese primer curso es una chica uruguaya. O sea, pero yo no había conocido a nadie más. Es verdad que Wow. habían cuentas en inglés, ¿no? De Estados Unidos, Nueva Zelanda, lo que les comento, pero era esta chica uruguaya la que me hace ese primer acercamiento. Y de hecho, yo estudio en la misma academia de ella. Y ahí es Okey. donde me empiezo a enterar de todo esto de las ventanas de sueño, ¿no? Que hablábamos antes, las ventanas de sueño, los Estoy horarios, obsesionada con las hacer ventanas de esto. sueño. Es que es una maravilla. Debo decir también que, bueno, ya con 5 años de trabajo con miles de familias, que no a todas las madres se sienten cómodas con este tipo de información y es Claro. válido, ¿no? Porque no a todas las familias les funciona ser tan rígidos, ser tan estrictos y eso también es algo que nosotras creamos en la academia, ¿no? O sea, porque a mí yo me formé en una academia como muy, muy rígida, ¿no? Donde todo lo único que hablabas era de horarios, estructura, ta, 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 ta. Y luego cuando vas a la realidad y desconoces a todas las madres que existen y a todos los tipos de familias, te das cuenta que no todo es válido, ¿no? No todo es así. Entonces, bueno, nosotros creamos en la academia un poco o sea, ese tipo de asesoras que se van a adaptar a cualquier familia, ¿no?
al final nosotros vamos a ir siempre por trabajar desde el respeto, respeto a la familia, respeto al bebé. O sea, vamos a tener siempre en cuenta lo que la familia desea y lo que el bebé está en la capacidad de hacer según la edad. Bueno, y hay algo importante que nuestra frase, yo siempre la digo, ¿no? Como todos los días son distintos. O sea, hay que abrazar también que, claro, cuando tú haces como una estructura de sueño y tal, por ejemplo, mi hija en este momento está pasando por una otitis y no tiene nada que ver la rutina que tenía la semana pasada con la que estamos viviendo ahorita. Por supuesto. Pero Entonces, yo al sí final, creo que al final generar ese tipo de patrones, de rutinas, no, o sea, no todos los días van a ser exactamente igual, pero reduces quizás la posibilidad de esos despertares nocturnos que bueno, que no, que tampoco serán agradables para ellos mismos, o que cuesta, bueno, no sé, que cuesta durante el día, no sé, porque la gente, por ejemplo, cuando viene, te pide una consulta contigo, Marilyn, es porque tienen problemas en la noche, en el día, porque son hiperactivos, porque son tranquilos, porque ¿cuál es la razón inicial? Es o la definitivamente más la noche, común o la también, más ¿no? La común. más común son los múltiples despertares nocturnos y lo que necesita el bebé. O sea, lo más común es, mira, mi hijo se está despertando, 3 veces es poco, tú comentaste antes 3 veces, 3 veces Pero puede ser está más. dentro de lo Dios de mi vida. normal, ¿no? Pero ya luego que me, oye, mira, que despierta cada 2 horas. ¿No? Es lo más típico, despierta cada hora y media, cada 2 horas y solamente se duerme si le doy un biberón o si lo pongo al pecho. Ya. Vale, eso es lo más común, ¿no? Y también depende mucho de la edad. El rango de edad donde más me contactan está entre los 6 y los 12. O sea, cuando son recién nacidos, la mamá lo que está buscando es un poco entender qué está pasando, ¿no? Claro, ¿Qué está pasando? O sea, ¿es esto normal? ¿No es normal? Etcétera. Ya a partir de los 6 meses ya están buscando soluciones. O sea, claro. ya están diciendo, vale, Claro. ya pasó la etapa recién nacido, tantos despertares por hambre no creo. O sea, entonces aquí ya, ahí es donde me empiezan a buscar información. Y es verdad, ¿no? Lo que tú decías, Dani, que, o sea, la repetición ayuda. Todos los niños aprenden a punta de repetición. Por eso es que hablamos tanto de la importancia de la rutina y los horarios. O sea, esto es así, esto es así, esto es real. Pero como siempre digo, nosotros como familia tenemos que permitirnos un 80-20, ¿no? 80% de estructura, que está bien, ¿no? Si lo vemos un poco en la práctica, de lunes a viernes, que todos trabajamos, o si el niño va a la escuelita, a la guardería, bueno, de lunes a viernes, rigidez, Está ¿no? esto. Horarios. Y el fin de semana, bueno, un poquito de flexibilidad, Flexibilidad. ¿no? Ahí está Claro. nuestro 20%, que por un fin de semana que hagas esto, no te va a dañar el resto de la No, semana. no pasa nada, ¿no? Ujú. Mira, Mari, y por ejemplo, que, bueno, porque uno como todo, en todo este tema de la maternidad, ves, bueno, y tú más, ves un poco de todo. Claro, de repente a esa mamá que de repente hasta no cree mucho en este tema, pero también la está pasando muy mal en ese balance de entre dormir, no está trabajando, o sea, un poco todo. Tú también hoy como asesora y como ese consejo de amiga, ¿qué le dices a esa persona que es incrédula un poco? A ver, cuando la mamá ya llega a mí, es porque, o sea, puede estar muy incrédula, pero está llegando porque está buscando una solución. Está Ok, Está desesperada. desesperada. Por lo general, es papá el incrédulo. Suele ser papá. vale. A quien más tengo que trabajar normalmente en consulta es a papá. ¿No? Entonces, Pues yo, mira, eso es un dato curioso. sí, y mira qué bonito, porque en verdad, desde mi origen, o sea, ya tengo 5 años, al principio solía venir solo mamá a la cita. Ahora tú ya ves que siempre vienen juntos, mamá y Mira, Qué papá. bueno. Y eso me encanta porque al final esto es un trabajo en equipo, claro, ¿no? claro, claro. Y de nada me vale de que mamá tenga todas las pautas, pero luego llegue papá, ¿no? Y que le está haciendo la siesta y dice, no, no logré dormirla. Ah, bueno, vale. O sea, eso es un trabajo totalmente en equipo. Entonces, una de las cosas que yo les pido a la mamá cuando toma una cita conmigo, oye, ¿puede venir papá? O papá, la pareja, la abuela, o sea, quien sea que te ayuda, porque al final es que sí puede, fantástico, lo trabajo, o sea, ahí me encargo mucho de hacer un trabajo con papá. Que no puede venir, lo grabamos. Y le digo, bueno, mira, te voy a compartir la grabación, Que la vea. que la vea. Y luego te voy a mandar un correo muy detallado, porque es que no es lo mismo que luego llegue mamá y diga, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto, que el papá que es Típico. incrédulo, Claro. a lo mejor no va a hacer nada, a que se lo diga a una persona que, bueno, que es experta, ¿no? Y que tenga ese poder de explicarle con hechos, con datos, con un poco de ciencia también, por qué las cosas tienen que hacerse así. Sí, qué bonito. Es que, bueno, al final, y al final hablamos del sueño como tal, ¿no? Pero el sueño repercute en el cansancio, en la irritabilidad que puedas tener, en esa dinámica natural de la familia, del equipo, en pareja. O sea, al final el sueño no hablamos solo del sueño como tal, sino es que todo lo que repercute
el sueño en el resto de la familia, incluso en hermanos o en el resto. Mira, yo empecé a ser un poco más crédula con esta ciencia gracias a Gaby, porque Gaby es ¿Viste? súper estricta. Y claro, hay ciertas cosas como que empecé a leer muchísimo, investigar, pues veía que sí cambiaba. Y tenemos nosotros unos amigos que su hija, bueno, ya su hija es un poquito más grande, pero pasaba, o sea, dormía solo media hora y se despertaba. Y dormía media hora y se despertaba y así pasó hasta 9 meses o 10 meses durmiendo así. ¿Qué pasa? Que ellos tenían la recomendación de sus papás era, no, no, que no duerma siesta para que duerma por En la la noche. noche. Y claro, esa bebé nunca durmió. O sea, no durmió por desconocimiento, que a lo mejor hace 30 años lo que se decía era que no duerme en el día para que pueda descansar por la noche. Y al final es un error y nos damos cuenta que ciertos tips o ciertas recomendaciones que tú nos puedas brindar o una consultora de sueño, pues puede hacer un antes y un después en la familia entera. Absolutamente. Es que el sueño, bueno, antes no se estudiaba como se Claro, estudia ahora, Claro, ¿no? claro. Y la realidad es que, o sea, los bebés son un lienzo en blanco. Siempre yo se lo muestro así un poco a los padres. O sea, esa cabecita está virgen, o sea, acaba de llegar. Él lo que sabe hacer, lo sabe hacer prácticamente por instinto. Entonces, claro, todo lo que él está viviendo en su día a día son estímulos y aprendizajes. O sea, él está viendo, está empezando a reconocer patrones, colores, olores, sensaciones. Todo eso es aprendizaje que se tiene que transformar en memoria. Si nosotros no le damos descanso a ese cerebro, todas las veces que lo necesita y según le da, claro, va a llegar a la noche con un exceso de cansancio y vamos a tener un niño que está, bueno, sobresaturado de información, ¿no? Y luego además con un pico de cortisol súper elevado, porque además el cuerpo es muy sabio. O sea, ya no solamente es una cosa de que el cerebro está cansado, es que nosotros funcionamos pues con una serie de hormonas, ¿no? Unas hormonas que nos dicen hay que dormir y unas que nos dicen hay que despertar. El cortisol es la que nos dice hay que despertar, ¿no? Nos mantiene alerta. Entonces, claro, cuando el cuerpo no ha descansado lo suficiente, el cortisol se activa porque te va a decir, bueno, como no has dormido, pues te tengo que mantener de alguna manera Y pues está más ese cuerpo despierto, ¿no? churucuchú. Claro, y ya, entonces en la noche que haríamos tener melatonina y no cortisol, pues ahí está el cortisol alto y hace que el bebé despierte y despierte, despierte. Pues mira, amigas de Mother Founders, necesitamos que por favor sigan a Marilyn Qué porque conexión, Dani, iba a decir, o sea, síganla ya, porque juro, y hasta el contenido que sube sí, diario, súper hasta a interesante. veces te está pasando a ti ese día y dices, Dios, Marilyn, de la Gracias, salvación. Marilyn. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Marilyn, por estar aquí. Mira, siempre decimos lo mismo, pero es que nos encantaría seguir hablando y horas, porque Sí. es súper interesante tu tema. Obviamente es muy inspiradora tu historia porque, bueno, al final estuviste entre dos mundos, ¿no? Entre el corporativo y el emprendimiento, pero también teniendo tus propios proyectos de vida y de familia, que es tener tu bebé y, bueno, y tu segunda bebé. Y, bueno, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Sí, y Gracias. aparte muy bonito construir al final una marca con propósito, que lo nombraste bastante, y pues no todo el mundo tiene la suerte de construir una marca y que tenga un propósito. Sí. Así que bueno, estamos llegando ya al final de este episodio. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, Dani Pla, Cosas que Pasan, y también @motherfounder_bajo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos encantaría también saber cómo viven ustedes el sueño de su bebé. Nos pueden dejar aquí en comentarios, nos pueden escribir al DM. Y pueden seguir a Marilyn en Es Hora de Dormir, Asbimón. Así, muchísimas gracias por llegar aquí al final del episodio. Bueno, nos vemos el próximo jueves, no sin antes recordarles que estamos aquí gracias a FGN Company, a Mimi Crafter, a Mafe Beauty y a Petita Du. Muchas gracias. Hasta el jueves que Chao. viene.